Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos, y aquí estamos ya un domingo antes de celebrar Nochebuena y de celebrar Navidad. Seguramente ya hay preparativos en tu casa, seguramente ya hay planes que van a hacer esa noche, pero qué bueno es poder celebrar Navidad sabiendo que Jesús ha nacido en nuestro corazón. Esa es la verdadera Navidad. Y hoy quiero compartir con ustedes un texto muy conocido, que siempre se lee, se repite en esta fecha. No sé por qué motivo nunca es predicado, o es leído, o es publicado en otra fecha que no sea cerca de Navidad. Es el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Lo leemos? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta profecía sobre la venida del Mesías fue escrito por el profeta Isaías unos 750 años antes de que ocurriera. Sin embargo, ustedes habrán escuchado o pueden leerlo en su Biblia, está redactado como en pasado, porque dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, pero después nos habla en futuro, dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará Admirable Consejero y todo lo que acabamos de leer. Esto en la teología se llama el sí de Dios, pero todavía no. Para el ser humano es realmente difícil comprender esto porque tiene que ver con la eternidad de Dios. En el Cairo de Dios, en su reloj, en sus tiempos, el nacimiento de Jesús es algo que ya sucedió. Sin embargo, para el cronos del hombre todavía no había sucedido. Claro, hoy nosotros podemos leer y mirar para atrás, pero cuando escribió el profeta Isaías era antes de que naciera Jesús y él ya estaba hablando como que ya sucedió. Y saben, esta es la primera gran noticia que tenemos sobre la venida del Mesías. Nuestra salvación, nuestra redención no es una improvisación del cielo, no es el plan B de nuestro Señor como si fuera que algo salió mal. Muchas veces he escuchado esto así, que bueno, fracasó lo que Dios quería ya en el Edén, entonces Dios tuvo que hacer un plan B, que es enviar a su Hijo Cristo Jesús. No, en la eternidad Dios ya sabía lo que iba a pasar y el plan de redención, de salvación para vos y para mí y para toda la humanidad ya lo trazó Dios hace eternamente años pasados. Así que Él allí nos habla y nos dice, un niño nos ha nacido, pero la soberanía, el gobierno va a ser desde ahora y para siempre, en el futuro. Así que vamos a seguir leyendo el texto de Isaías para ver qué podemos aprender de él. Con la lectura del texto podemos hacernos un montón de preguntas. A veces cuando leemos un texto muy conocido como este, hay un problema. Lo leemos tan rápido que ni siquiera nos detenemos a hacer preguntas al texto. Pero yo te animo que siempre que leas la palabra de Dios, le hagas pregunta, porque allí es donde te sumergís, profundizás en la palabra de Dios y siempre hay una enseñanza nueva para nuestra mente, para nuestro corazón. Así que, ¿cuándo nos nació? ¿Por qué nos ha sido dado? ¿En qué circunstancia nació? ¿Cómo es que este niño llegó a nosotros? ¿Dónde llegó? ¿Para qué vino? ¿Para qué fue dado? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le llamaron? ¿Cómo lo recibieron? ¿Le recibieron todos? ¿Algunos? ¿Lo recibió la mayoría? ¿Hay alguien que osó rechazarlo? Bueno, la idea en esta reflexión de hoy es ir contestando por lo menos algunas de estas preguntas, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Bueno, recuerden que el profeta está hablando del Mesías que había de venir, el libertador.
Y lo primero que resalta que este libertador, que este Mesías, es o viene en forma de niño. No es Superman que un día bajó de su planeta, no es Terminator que cae del cielo, sino que es un niño común y corriente que está 9 meses en la panza de su mamá. Un día su mamá lo da a luz y nace un niño allí en Belén, con todo lo que eso significa, y especialmente también para sus padres. ¿Se imaginan? Ellos ahora tenían un niño que les fue dado, y ese niño, ellos lo sabían porque el ángel lo dijo, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Era el Mesías, era Dios. Ellos tenían en sus manos un frágil bebé que tenían que cuidar porque era el Hijo de Dios. Lo segundo que notamos rápidamente en el texto es que este niño nos fue dado. Es decir, que es un regalo. El niño nos fue depositado en nuestras manos. Es decir, que este niño no es algo que nos ganamos. No es algo que ni siquiera estuvieron buscando los padres. Ni siquiera era algo que haciendo determinadas cosas uno puede lograr que aparezca. No, este niño no es como habíamos imaginado o como lo habíamos pensado. Este Mesías vino como un regalo porque dice el profeta que nos fue dado. Ahora bien, dice que este chico, este niño que viene de regalo, como recién lo vimos, dice que nos fue dado. ¿Quién nos dio? Si es hijo es porque hay un padre. Y si fue dado es porque lo dio alguien que tiene autoridad. Es decir, que Dios Padre estaba entregando, nos estaba dando a su Hijo para una misión, para algo. Vamos a leer lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el Mesías, el Salvador, el Libertador es un regalo del cielo. Viene de nuestro Padre, Dios, creador del cielo y del universo, solamente por amor a nosotros. Y lo envía como uno de nosotros, en carne y hueso, a tal punto que nace como un niño. Lo que el apóstol Juan estaba diciendo aquí es que el Mesías, el Salvador, el Libertador, es un regalo del cielo. Viene por encargo de Dios el Padre y viene con una misión. Viene para salvar a todos aquellos que creen en Él. Y dice que el Padre lo hace por amor, para mostrar su amor para con nosotros. Ojo, antes de seguir quiero hacer una advertencia. Hay una frase que se repite muchísimas veces y posiblemente lo has escuchado también en tu iglesia, que dice: Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Esta frase no está en la Biblia. Esta frase lo dijo Mahatma Gandhi, este hombre pacificador de la India, pero no está en la Biblia. Sin embargo, hay una infinidad de textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde nos dice que la ira de Dios está contra todos los impíos, contra los pecadores. Porque si Dios ama al pecador, ¿para qué arrepentirme? Si Dios me ama así y Él dice que me va a dar vida eterna, porque Dios lo que rechaza es el pecado, no al pecador. ¿Para qué necesito arrepentirme? Ojo, miren que Dios va a enviar al infierno al pecador, no al pecado. Entonces la pregunta es, ¿Dios ama a los pecadores? Tranquilos, claro que Dios ama, sí que ama a todo el universo. Pero hay un problema. Dios es 100% amor, pero también es 100% justicia. Así que Él
envía a su Hijo por amor a nosotros, pero también lo habla con el Hijo, deciden así que Él iba a morir en una cruz. Él iba a cargar con todos nuestros pecados. Dios iba a hacer justicia que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo porque nosotros rechazamos a Dios, porque nosotros decidimos vivir sin Dios. Toda esa ira que Dios tenía para con aquellos que son impíos, que son pecadores, lo iba a depositar sobre su Hijo. Por eso la cruz fue tan cruel para con Jesús. Pero por eso también la cruz es tan glorioso para aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Dice el profeta Isaías que cuando Dios Padre vio todo lo que pasó su Hijo, cómo fue quebrantado, cómo fue golpeado, cómo fue traspasado por los clavos, por la lanza allí en la cruz del Calvario, que Él realmente llevó todas nuestras cargas, que llevó todas nuestras heridas, que llevó toda nuestra dolencia, que llevó todo lo que nosotros éramos de malo. El Padre quedó satisfecho, se hizo justicia en su Hijo. Y así Dios muestra que Él es amor. ¿Recuerdan las últimas palabras de Jesús allá en la cruz? Cuando Él estaba cargando con todos nuestros pecados, Él dijo: Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Se abrió una brecha entre Dios, el Padre, el 3 veces santo, y su Hijo que cargaba con todos nuestros pecados. Allí, en ese preciso momento, Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados, por más que Él nunca hubiera pecado. Toda nuestra falta, todas nuestras transgresiones, toda nuestra desobediencia estaba ahora sobre Jesús. Y Dios Padre no tiene comunión con el pecado. Por eso Jesús se sentía abandonado. Pero Dios hizo eso como muestra de su amor, enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar y así darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él, de regresar a esa gloria que había ya en el Edén antes del pecado y poder estar nuevamente en paz para con Él. Por eso nosotros decimos: claro que Dios nos ama, pero Dios ama a todos aquellos que reconocen la necesidad de un Señor, de un Salvador, la necesidad de creer en Jesús, que fue capaz de llevar todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, toda nuestra desobediencia. Y claro que Dios nos ama. Por eso celebramos la Navidad, porque es el día, el momento en que Dios dijo: hoy es el día que envío a mi Hijo por amor a los hombres, para que ocupe el lugar de ellos en la cruz, para que mi ira se descargue sobre Jesús y no sobre ellos. Y todos los que hemos creído en Jesús, que ese sacrificio valió para nuestra salvación, para nuestro rescate, ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Fíjense qué bueno. Porque ningún acto que nosotros podamos hacer, por más piadoso, por más bueno, por más misericordioso que sea, no sirve para lograr o para alcanzar nuestra salvación o el perdón de Dios. Solo a través del Hijo que nos fue dado. Por eso Jesús es nuestra esperanza de gloria. Pero cuando el hombre decide rechazar a Dios y hace caso omiso al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él solo se está excluyendo del amor de Dios. Así lo dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es solo a través de Jesús que el hombre puede mostrarse aceptable delante de un Dios que es justo y santo. Con razón aquel viejo himno dice: oh, cuánto amaré
yo aquella cruz, insignia de dolor, porque allí es el lugar donde Jesús llevó mis faltas, mis pecados, mis transgresiones. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Por eso celebramos Navidad ahora y en todos los tiempos, porque Jesús vino a devolvernos a ese estado de gloria que un día perdimos allá en el Edén. Por eso el Evangelio no es una doctrina a seguir, no son cosas a aprender y a tratar de cumplirlo. No, Jesús es el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo que nos fue dado, es la buena noticia que tenemos para nosotros y también para compartir con este mundo que tanto necesita del amor de Dios. Este regalo del cielo es tan extraordinario, sin embargo vino envuelto en un papel muy ordinario. Vino envuelto en una naturaleza humana. La humanidad de Jesús fue el papel en el cual Dios envolvió su regalo más precioso para los hombres. Nosotros leemos muy rápidamente, este niño nos ha nacido, un hijo nos fue dado, casi sin pensarlo y hasta en forma poética, romántica, ¿verdad? Pero te hago una pregunta, para vos que sos padre, para vos que sos madre o abuelo o tío, ¿vos darías a tu niño, a tu pequeño, para que muera en lugar de alguien que es culpable? ¿Vos darías su vida para salvar a alguien que es tu enemigo, a alguien que te traicionó, a alguien que te robó todo? Es más, yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a hacer eso, ¿verdad? Ni siquiera por un amigo. Si la humanidad dependiera de ir o no ir al infierno porque yo tengo que dar mi niño, se van a ir todos al infierno, ¿verdad? Pero el amor de Dios es tan grande que dio a su único Hijo, decía Juan 3:16, para que todos los que crean en Él sean salvos, tengan vida eterna. La próxima pregunta es, ¿esperaban al Mesías? Sí, claro que sí. El pueblo judío tenía un montón de escritos de sus profetas que este Mesías habría de venir. Estaba anunciado. Pero el problema es que llega de repente, llega casi de sorpresa y no llega de la forma que ellos lo estaban esperando. Sin embargo, hay un relato de Lucas que dice que había dos personas ya muy mayores que sí lo estaban esperando con alta expectativa. Uno se llamaba Simeón y la otra se llamaba Ana. Así nos cuenta el doctor Lucas. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Antes de continuar, dos cositas. En primer lugar, nos dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Si Israel necesitaba consolación, significa que la nación estaba en dolor, que estaba en angustia, que lloraba. Había un clima de tristeza cuando este niño estaba llegando allí en ese lugar. Y lo segundo que podemos sacar de este texto es que dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, y el Espíritu Santo moraba sobre él. Así que Simeón era conocido así en el cielo, como justo, como piadoso, y en consecuencia, esto es lo que nos dice Lucas. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. Tremendo este Simeón, ¿verdad? Dice que su estado espiritual, su conducta le permitió conocer que el Mesías estaba a punto de llegar, porque él ya era anciano y dice que no iba a morir, así que él dice, bueno, en cualquier momento va a llegar el Mesías y que él le iba a poder conocer. ¿Cómo necesitamos hoy cristianos como Simeón? Hoy tenemos profetas, apóstoles, querubines, arcángeles y no sé cuánto título más. Ni siquiera pudieron advertirnos que se venía el COVID. Tantas palabras dan,
Pero cuando el mundo iba verdaderamente a sufrir a causa de este virus, nadie, absolutamente nadie nos advirtió cómo necesitamos hombres humildes, sencillos, justos, que el Espíritu Santo viva en ellos, así como Simeón, para conocer lo que Dios está por hacer. Movido por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Dios en las manos de Simeón. Qué privilegio este hombre. Y él dice: ahora ya me puedo morir. Ya me puedo morir en paz. Ya se cumplió lo que Dios dijo que me iba a pasar. Así que ya estoy satisfecho, estoy conforme. Pero miren lo que agrega Simeón: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Antes de que Jesús muriera en la cruz, antes de que Jesús viniera, todos los hombres y mujeres tenían que tener fe en el Mesías que había de venir. Eso traería salvación a sus almas, a sus vidas. Simeón tenía esta fe, porque cuando vio al Mesías dijo: ahora mis ojos han visto tu salvación. Y los que estamos ahora, después de que Jesús ya vino, después de que Él muriera en la cruz, después que Él resucitara, tenemos que tener fe en el Mesías que ya vino para poder ser salvo. Pero fíjense qué interesante. Ya ahí en ese momento, Simeón estaba diciendo: Él es la salvación de los judíos, pero también de los gentiles, de aquellos que no son del pueblo judío. Jesús no venía solamente para un grupo de personas o para una nación. Él es el Salvador de toda la humanidad. Pero también allí estaba la profetisa Ana. Veamos lo que sucedió con ella. Y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, ¿en qué momento? Cuando Simeón tomaba a Jesús en sus brazos, ella fue testigo de lo que estaba sucediendo. Entonces Lucas nos sigue contando. Daba gracias a Dios. Ana daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando vino el Mesías, estaban allí, ellos estaban preparados, ellos estaban atentos. El Espíritu Santo les había movido a estar allí en ese día en que Jesús llegaba en los brazos de José y María, sus padres. Y dice que ellos daban gloria a Dios, que ellos entendían que la salvación había llegado tanto para los judíos como para los gentiles. Y me gusta lo que hace Ana. Automáticamente dice que ella empieza a contar lo que había sucedido, hablando de Jesús a todos los que esperaban la redención. ¿No es esta también nuestra misión hoy en día, ahora que celebramos Navidad, de contar a todos qué, por qué y para qué vino Jesús? ¿Para qué un niño nos fue dado? ¿Para qué un hijo nos fue nacido? Claro que sí, esta es nuestra misión. Eso es lo que tenemos que hacer desde ahora en adelante, desde que el Mesías nos fue dado. Así que el clima que había allí en Jerusalén era triste, de dolor, de angustia. Ellos estaban presos o prisioneros del Imperio Romano. Ellos eran refugiados allí en ese lugar prácticamente. Eran extranjeros en su propia tierra. Y además,
como el emperador, como Augusto César, había mandado a reempadronar a toda la población, pero no en el registro civil como hoy en día, sino que cada uno debía viajar a su lugar de origen, de allí donde venían sus padres. Así que habrá sido un lío importante esos días. Gente preocupada, gente que está dispuesta a viajar, gente tratando de conseguir un carruaje, un caballo, un burro para ir hasta otra ciudad. Realmente habrá sido un clima muy agitado. Así que la gente estaba en sus propias cosas. La gente estaba ocupada, estaba desconcentrada. No era día o no era un buen momento para que llegara el Mesías. Entonces sucedió lo peor de todo. Así nos dice el apóstol Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Claro, llega el Mesías. Resulta que este niño nace en un pequeño poblado, muy pequeño, llamado Belén. Además, nace en un establo y lo colocan en un pesebre. El Mesías, el Redentor, el Libertador, el Rey de los judíos, nacía en un establo, nacía en un pesebre. Los únicos testigos eran sus padres, algunos pastores por allí y después el resto de los animales que estaban allí. Ahora, uno se pregunta, ¿no? El Mesías, el Rey, el Libertador, ¿no debía haber nacido en Roma? ¿O en Atenas? ¿O por lo menos en Jerusalén? Esto confundió a todos. Esto hizo que Jesús aún sea menos apreciado de lo que podría haber sido. Lo cierto es que todos aquellos que hablaban del Mesías, que estudiaban las promesas, las profecías de las Escrituras, cuando el Mesías vino, no lo conocieron. Uno de los motivos principales por el cual no fue conocido, porque era tan distinto a lo que ellos esperaban. Era tan distinto a lo que ellos interpretaban de las Escrituras. Y el segundo motivo es porque ellos estaban satisfechos con su propia religiosidad. Ellos creían que estaba todo bien, especialmente los líderes religiosos de ese tiempo. Hoy creo que las cosas no son muy diferentes. La segunda venida de Cristo también ya fue anunciado y creo que fue con tanta claridad, aún más que la primera venida de Jesús. Pero ¿lo reconoceremos? ¿Realmente cuando Cristo venga es el que nosotros estábamos esperando? ¿Es de acuerdo a lo que nosotros hemos interpretado en las Escrituras? Creo que es un problema. Nosotros hemos creído que tenemos la libertad de poder interpretar, incluso reinterpretar lo que Dios ha dicho. A tal punto esto es así, y como prueba me refiero a que hay más de 40.000 denominaciones cristianas en el mundo. Todos divididos por tonterías. Yo creo que esto es así, yo creo que esto es así, yo creo que hay que levantar la mano, yo creo que no, yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo, yo creo que bancos, yo creo que sillas, yo creo que grandes templos, yo creo que capillas, todos divididos. Todo porque hemos de alguna manera interpretado lo que Dios quiere decir en las Escrituras. Y esto no es así. La voluntad del Padre es una. Y dice que Él nos dio la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que todos podamos entender y obedecer cuál es su perfecta voluntad. Y le voy a poner un ejemplo bien actual. A causa del COVID, esta pandemia que afectó a toda la humanidad, hizo que todas nuestras actividades se frenaran y que todos nuestros templos se cerraran, no nos podíamos reunir. Hasta hoy muchos aún no nos reunimos. ¿Y qué fue la palabra que más escuché o que más se escuchó o que a lo mejor hasta pronunciamos allá por marzo, abril, mayo? Se cerraron las iglesias. Fíjense cómo hemos malinterpretado. Creímos que iglesias es aquel salón o aquel templo o aquella capilla que tenemos. O creímos que iglesia es, o hacer la iglesia es tener una actividad aún dentro del templo o aunque sea afuera.
Entonces, como quedaron frenadas todas nuestras actividades, nosotros creímos que las iglesias estaban cerradas y aunque no podíamos cumplir con la misión que tenemos, que es proclamar el Evangelio de Cristo, que es llevar la luz a este mundo que ahora sí estaba en problemas, que ahora sí está triste, que ahora sí está deprimida y que tanto necesita. Pero hermanos, las iglesias nunca se cerraron. Porque la iglesia sos vos, soy yo, somos nosotros, somos la comunidad, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nuestra misión sigue y seguirá en pie, aunque usemos tapabocas, aunque todo el tiempo nos pongamos alcohol en gel en las manos. Nuestra misión continúa porque la iglesia no se ha cerrado. No malinterprete las escrituras. Si tenemos un lugar para congregarnos, llámese salón, templo, como quiera llamarlo, ese simplemente es un lugar donde nos encontramos, una dirección postal, pero no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Hay un peligro en celebrar la Navidad, pero sin tener en cuenta que un niño nos ha sido dado para nuestra redención, para nuestra salvación. Creo que a veces estamos tan ocupados en nuestros propios problemas, llenos de actividades, que pasamos por alto el verdadero motivo de esta celebración, el verdadero motivo de esta fiesta. Hay algunos que están programando la noche de cena y lo que vamos a comer y lo que vamos a beber y cuánto vamos a gastar, si la tarjeta me alcanza, pero no están preocupados para ver si hemos entendido el mensaje de Navidad, que un niño nos ha nacido, que un hijo nos fue dado para que Él ocupe nuestro lugar y podamos tener paz y podamos tener salvación a través de Él. El otro peligro es caer en el mismo error que el pueblo judío. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que pudiera levantar a Israel de donde estaba y llevarlo a la cima, de poder disfrutar la prosperidad y todo el disfrute que tenía el Imperio Romano. Ellos esperaban un Mesías que le pudiera sacar del yugo de los romanos, pero no se dieron cuenta que el yugo más pesado que tenía era que ellos le dieron la espalda a Dios, que su peor yugo era el yugo del pecado. Ellos esperaban un Mesías que les ponga por cabeza y no por cola. Ellos esperaban un Mesías que les llevara a disfrutar de todo lo que los romanos disfrutaban. Ellos esperaban un Mesías que le dijeran que ya no volvieran a sufrir o que no volverían a sufrir. Ellos esperaban un Mesías que les llevara a la gloria, pero sin pasar por la cruz. Con razón, el apóstol Juan nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y más adelante, hablando de esto mismo, del rechazo del Mesías, Juan nos dice: sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. No quiero ahondar más en este punto porque se va a ir el tiempo y vamos a ver cómo se va a llamar este niño. Vamos a contestar esta pregunta. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El primer nombre que da allí el profeta es Admirable Consejero. Algunos lo separan, otros lo ponen junto, depende de la traducción. A mí me gusta así junto, Admirable Consejero. Y es admirable porque siendo el Rey eterno, siendo el Creador del cielo y la tierra, viviendo en la más absoluta santidad sin que el pecado le afecte en nada y para nada. Deja todo, abandona absolutamente todo para venir y estar con nosotros. Se hace humano, se hace finito, se hace terrenal a tal punto que nace como un niño. Es admirable porque siendo dueño de todo, su madre y su padre no tuvieron un lugar
en donde recostarse para que el niño pudiera nacer, y nace en un establo, en un pesebre. Es admirable porque deja al Padre para venir y hacerse amigos de hombres y mujeres pecadores. Se hace amigo de un grupo de discípulos que tenían dudas, que tenían temores, que eran indecisos como cualquiera de nosotros, y en la hora que más les necesitó, se quedaron dormidos. Uno le traicionó, el otro le negó, y finalmente todos los abandonaron y se escondieron. Es admirable porque Él dijo: yo no vine para ser servido. Él era el rey. Sin embargo dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. Porque quiero decirte que lo que más Dios desea no es tu servicio, sino tu corazón. Es admirable porque siendo santo, sin pecado, se juntó, comió, compartió tiempo con pecadores, se sentó a su mesa, les visitó en su casa. Es admirable. Jamás impuso su agenda, por esto también es admirable. Al contrario, cuando algunos pensaron que estaba tratando de imponer su idea, su agenda, Él se volvió a sus propios discípulos y dice: ustedes se quieren ir, tengan toda la libertad, pueden irse, porque Él no imponía nada. Es más, en todo momento, siempre, simplemente nos estaba invitando a seguirle. Es admirable porque nació para morir, para ocupar nuestro lugar. Aquellos que no teníamos oportunidad de ser hallados justo delante de Dios, de ser aceptado por Dios. Pero Él vino y ocupó nuestro lugar y nos llevó a Él, nos unió a Él, nos incluyó en Él. Y ahora podemos ser amados y aceptados, y podemos ser llamados hijos a causa de su venida. Por eso es admirable. Pero también el profeta Isaías nos dice que Él es admirable consejero. ¿Por qué dice esto? ¿Sabes por qué? Porque Él te comprende. Porque Él puede entenderte. Porque Él se identifica con todas tus luchas y todos tus problemas y aún todas tus tentaciones. Miremos lo que dice el libro de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero el profeta Isaías también nos dice que Él es Dios poderoso. Y podemos hablar de su poder creativo cuando hizo el cielo y la tierra. O podemos hablar del poder que tiene para sostener todo este universo y que todo marche perfectamente, todo sincronizado. Pero creo que el mejor momento que podemos ver su poder es en la cruz del Calvario. Allí, sujeto a aquel pedazo de madero con clavos, su cuerpo golpeado, lacerado, realmente cansado, agotado, deshidratado totalmente, que llega al punto que pide agua, dice: tengo sed. Y no solamente eso, sino que cargaba con todos nuestros pecados, siendo un Dios santo, ahora se sentía lejos del Padre, se sentía abandonado. Podríamos decir que era su momento más débil, pero justamente allí sucede lo siguiente, y así nos relata el apóstol Pablo. Todos nosotros teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¿Me entienden? Allí, cuando parecía más débil, es donde Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él llevó nuestras cargas y lo clavó de una vez para siempre en la cruz. Y también derrotó a todas las fuerzas
espirituales y hoy ellos caminan como derrotados delante de Él. Este niño que nos ha nacido, que nos ha sido dado, su nombre es Dios poderoso. Es poderoso porque venció la muerte también, dejando la tumba vacía, Mateo 28:6. Es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos, entendemos o imaginamos, Efesios 3:20. Es poderoso para guardarnos hasta que Él vuelva otra vez o hasta que nos encontremos con Él. 2 Timoteo 1:12. Es poderoso para socorrerte cuando eres tentado. Hebreos 2:18. Es poderoso para cuidarte y presentarte sin mancha delante de su gloria. Judas, versículo 24. Y por si faltaba algo, es poderoso para salvarte si te acercas a Él, porque Él mismo intercede por nosotros perpetuamente. Así dice la palabra de Dios, por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Le has pedido a alguien que ore por vos alguna vez? Ore por mí, hermano, ore por mí, pastor. Bueno, Jesús ora por ti, y no de vez en cuando, sino todos los días. Perpetuamente Él intercede por vos delante del Padre Celestial. Después también dice el profeta Isaías que Él es Padre eterno. El niño que nos fue dado es Padre, es nuestro Padre. Difícil de entender, ¿verdad? Bueno, Felipe tampoco lo entendía. Así lo dice el apóstol Juan. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Este niño que nos ha nacido es también nuestro Padre. Y por último, el profeta Isaías nos dice que Él es el príncipe de paz. Ni bien este niño nace allí en el pesebre de Belén, dice que una multitud de ángeles vienen a anunciar la llegada del príncipe de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Es la demostración del amor del Padre para con nosotros. Y para terminar, quiero leerte 1 Juan capítulo 4, versículo 9 en adelante, que dice lo siguiente: ¿y cómo no demostró Dios su amor? Pues enviando a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Así es como podemos saber que nosotros vivimos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros vimos y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Quien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios vive en Él. El celo, el amor intenso ha hecho cumplir la promesa de la venida de Jesús, de su primer venida, de la aparición del Mesías. Y este mismo celo, esta pasión de Dios, este amor intenso de Dios es el que traerá de regreso a Jesús la próxima vez también. Ya no en un pesebre, ya no en una aldea oscura y alejada, sino que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el niño que nos fue dado
es el Señor y es el Dios del universo para gloria de Dios Padre. A todos les deseo una feliz Navidad. Nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite.